Bienvenidas y bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en el pensamiento de Wilhelm Dilthey, un filósofo, historiador, un pensador alemán clave de finales del XIX, principios del XX. Se enfrentó a una pregunta, crucial. Piensen en la época, las ciencias naturales arrasando, explicando todo con leyes, causas, efectos. Y Dilthey va y dice, un momento, ¿qué pasa con la historia, el arte, la cultura? Eso que él llamó ciencias del espíritu. ¿Se pueden estudiar igual que la física? ¿O necesitan algo diferente? Tenemos aquí varios análisis académicos, notas biográficas. Vamos, que hay material. Nuestro objetivo hoy es entender esa misión casi titánica de Dilthey, dar una base sólida a las humanidades. Vamos a tocar conceptos que igual suenan un poco densos al principio, como comprensión, experiencia vivida, pero veremos por qué son fundamentales y por qué siguen resonando hoy. Así que vamos a desgranar esto, a ver qué sacamos en claro. Vamos a situarnos bien. Segunda mitad del siglo XIX. Por un lado el positivismo, ¿no? Con Comte y compañía. Y el éxito tremendo de las ciencias naturales, física, química, biología, que proponían un modelo único, buscar leyes, explicar por causa-efecto. El famoso Erklären alemán. Exacto, el explicar. Y por otro lado estaban los historiadores alemanes como Ranke, que eran súper meticulosos con los hechos históricos, pero muy centrados en lo único, lo singular de cada evento. Dilthey sintió ahí como un vacío, ¿verdad? Como que faltaba algo que conectara. Totalmente. Vio un vacío metodológico, vamos. Se dio cuenta de que aplicar sin más el método de las ciencias naturales, las Naturwissenschaften, a los fenómenos humanos, pues era como querer medir, el amor con un termómetro. No funciona. Las ciencias naturales explican la naturaleza que está ahí fuera, digamos, independiente de nosotros, pero las ciencias del espíritu, historia, derecho, arte, filosofía, tratan con la realidad que creamos nosotros, una realidad cargada de intención, de valores, de significado. Estas cosas no se pueden simplemente explicar desde fuera como si fueran objetos. Hay que comprenderlas desde dentro. Y esa palabra, comprender, verstehen en alemán, esa es la clave de bóveda de todo su pensamiento. O sea que Dilthey dijo, alto ahí, que no podemos usar la misma caja de herramientas para entender un átomo que para entender, la Revolución Francesa. Eso es. O una canción de Sabina, por poner algo más cercano. Lo humano tiene esa capa de significado que necesita. Otra cosa. Precisamente. Y esa diferencia entre explicar, erklären, y comprender, verstehen, se convirtió en anagenaño, en el pilar de su proyecto. Y se propuso una tarea gigantesca, hacer una especie de crítica de la razón histórica. Algo parecido a lo que hizo Kant para las ciencias naturales, con su crítica de la razón pura. Quería demostrar que las humanidades tenían su propia lógica, su propia manera de ser rigurosas y válidas, sin tener que ser una copia mala de la física. Buscaba darles su sitio, legitimarlas. Menuda ambición. Y para levantar ese edificio, ¿cuál fue su primer ladrillo? He leído que empieza con un concepto que suena muy grande. La vida. Sí, la vida. Leben. Pero ojo, hay que entenderlo bien. No hablaba solo de la vida en sentido biológico, aunque tampoco la ignoraba. Para Dilthey, la vida es la totalidad de la experiencia humana fluyendo. Es dinámica, es histórica, es temporal, está hecha de relaciones, de significados, de sentimientos, de voluntad. Es la realidad fundamental de la que partimos siempre, el suelo que pisamos antes de ponernos a teorizar. Es que no podemos salirnos de la vida para estudiarla desde un laboratorio imaginario. Estamos dentro. Entendido. Es como el contexto total de nuestra existencia, no algo aparte. Y dentro de esa vida tan amplia, ¿hay alguna unidad más pequeña, más manejable? Sí, ahí entra la Erlebnis, la experiencia vivida.
Es un concepto centralísimo y, la verdad, un poco puñetero de traducir bien. No es la simple experiencia empírica, el Erfahrung, de ver un color o escuchar un ruido. No. La Erlebnis es el flujo inmediato de la consciencia. Es ese momento en que lo que percibes, lo que sientes y lo que quieres están unidos como un todo, antes de pararte a pensarlo o analizarlo. Piensa, por ejemplo, en la diferencia entre leer una definición de nostalgia y sentir de repente esa puntada al oler algo que te recuerda a tu infancia. Esa sensación directa que te llega de golpe cargada de sentido. Eso es la Erlebnis. Es como la materia prima del mundo interior. Esa punzada, sí, eso ayuda a pillarlo. Pero claro, si esa Erlebnis, esa experiencia es tan interna, tan personal, tan fugaz a veces, ¿cómo demonios pueden las ciencias del espíritu estudiarla de forma rigurosa? ¿No nos quedamos ahí atrapados en la subjetividad pura y dura de cada uno? Esa es la gran cuestión metodológica, claro. Y Dilthey le dio muchas vueltas. Su respuesta es que la vida interior, la Erlebnis, no se queda encerrada, se manifiesta, se expresa, Ausdruck, hacia afuera. Deja como huellas en el mundo. Él las llamó objetivaciones de la vida. ¿Y qué son? Pues un poema, una ley, una cátedra gótica, una teoría filosófica, una herramienta antigua, las costumbres de una sociedad, incluso un gesto. Son como la lava de un volcán que se enfría y se queda sólida. La corriente de la vida se plasma en formas que duran, que podemos observar y analizar. O sea, la clave está en esas huellas, en esas objetivaciones. El texto de una ley, una pintura, los restos de un acueducto romano. Ahí es donde podemos leer la experiencia vivida que las creó. Exactamente. Y el método para leer esas huellas, para descifrar la Erlebnis a través de sus expresiones, es la comprensión, la Verstehen. Y aquí Dilthey echa mano de la hermenéutica, pero la expande muchísimo. La hermenéutica venía siendo el arte de interpretar textos, ¿no? La Biblia, leyes, literatura, sobre todo desde Schleiermacher. Pues Dilthey la convierte en la metodología fundamental de todas las ciencias del espíritu. De todas. Y comprender no es solo aplicar la lógica fría, implica un intento de reconstruir, casi de revivir con empatía, la experiencia y el significado que están detrás de esa expresión. Es un ciclo. Vida, expresión, comprensión. Y la comprensión nos lleva de vuelta a la vida. Y aquí es donde aparece el famoso círculo hermenéutico, ¿no? Eso de que para entender la parte necesitas el todo, y para entender el todo necesitas las partes. Suena un poco a pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo se avanza? Es que la idea no es salir del círculo, sino moverse dentro de él, con cada vez más profundidad, digamos. Imagina que estás aprendiendo un idioma y lees una novela. Necesitas entender las palabras para pillar la frase, pero el sentido general de la frase te ayuda a entender una palabra nueva. Claro. O piensa en una película. Entiendes mejor una escena si sabes de qué va la peli, pero tu idea de la trama se va construyendo escena a escena. Es un ir y venir constante, entre la parte y el todo, entre el texto concreto y su contexto, el histórico, el cultural, el biográfico del autor. No hay un punto cero absoluto desde donde empezar. La comprensión se va afinando en ese movimiento. Entiendo, es un proceso continuo, de ajuste. Vale, pero volvamos al tema de la objetividad. Si comprender implica empatía, intentar revivir lo ajeno, ¿cómo evitamos proyectar lo nuestro? Nuestros prejuicios, nuestros sentimientos. ¿Cómo se consigue ser riguroso ahí? Dilthey era muy consciente de ese peligro, sí. Por eso insistía mucho en que la Verstehen, la comprensión, no es simplemente intuición subjetiva o ponerse sentimental. La objetividad en las ciencias del espíritu no se consigue intentando borrar al sujeto que comprende. Eso es imposible. Siempre comprendemos desde nuestra situación, sino a través del rigor metodológico. ¿Y qué es eso? Pues usar críticamente toda la información del contexto que tengamos, la época, la biografía, la cultura, comparar distintas expresiones o fuentes, buscar la coherencia interna de la interpretación, aplicar técnicas de crítica textual si hace falta. La objetividad aquí se parece más a la intersubjetividad. Una interpretación es más sólida cuanto mejor aguanta el debate crítico con otros intérpretes, siempre basándose en la evidencia de esas expresiones de la vida. Vale, no es un todo vale subjetivo. Hay controles, hay método. Entendido. Ahora, hay otra idea de Dilthey que me parece central y bastante radical. La historicidad. ¿Qué quería decir exactamente con eso de que somos seres históricos?
quería decir algo muy, muy profundo. Que los seres humanos no tenemos una naturaleza fija, inmutable, eterna, como pensaron muchos filósofos antes. Lo que tenemos es historia. Somos históricos hasta la médula. Nuestra forma de pensar, de sentir, nuestros valores, incluso cómo razonamos. Todo está moldeado por el tiempo y la cultura en que vivimos. No somos iguales que un ciudadano ateniense del siglo V a.C., ni que un monje medieval. Como dijo él en una frase muy famosa, el hombre solo se comprende a sí mismo a través de la historia. Nuestra esencia es nuestro propio devenir histórico. Uf, eso es fuerte. Si todo en nosotros es histórico, ¿qué pasa con la verdad? Y con los valores universales. Significa que todo es relativo a su época y cultura. Esa es la consecuencia lógica, claro. Y una de las críticas que más le han llovido a Dilthey, el peligro del relativismo. Si toda comprensión está situada en la historia, si no hay un punto de vista desde fuera de la historia para juzgarlo todo, ¿no acabamos diciendo que da igual una cosa que otra? Dilthey observó que de esta historicidad radical surgen distintas visiones del mundo. Weltanschauungen, que es otro término suyo clave, aunque podemos decirlo en español. Son como grandes marcos, perspectivas generales, desde las que las distintas culturas y épocas han intentado darle sentido a la realidad, a la vida, a los valores. ¿Y llegó a identificar algunos tipos principales de esas visiones del mundo? Sí, sobre todo en sus estudios sobre la historia de la filosofía, vio que había como 3 grandes tipos recurrentes como polos de atracción del pensamiento. Primero, lo que llamó naturalismo o positivismo, la visión que ve el mundo sobre todo como materia, energía, causa y efectos, explicado por la ciencia. Podríamos pensar en Demócrito en la antigüedad o en Comte en su época. Segundo, el idealismo de la libertad, el que pone el acento en la conciencia, la voluntad, la libertad humana como algo fundamental, incluso por encima de la naturaleza. Ahí estarían Platón, Kant, Fichte. Y tercero, el idealismo objetivo, el que ve la realidad como un todo orgánico, interconectado, donde el espíritu o la vida se despliega a través de la historia y la cultura. Aquí podríamos meter a Heráclito, Spinoza, Schelling, Hegel. Interesante. Naturalismo, idealismo de la libertad, idealismo objetivo. Interesante. Pero si estas visiones dependen de la historia, volvemos a la pregunta. ¿Implica esto que no hay verdad objetiva, que todo vale? ¿Cómo se defendió Dilthey de esa acusación de relativismo? Bueno, Dilthey era muy consciente del problema, pero su intención no era caer en un relativismo de barra libre, digamos. Su historicismo no buscaba decir que la verdad no existe, sino mostrar que la historia es el horizonte inevitable dentro del cual se da toda verdad humana. Para él, reconocer la historicidad de todas las visiones del mundo, ojo, incluida la nuestra, no nos lleva al nihilismo o a la parálisis, al revés. Es la condición para poder ser autocríticos, para entender los límites de nuestra propia perspectiva histórica. Creía que esta conciencia histórica, en realidad, fomenta la tolerancia, abre la puerta a un diálogo más auténtico entre culturas, basado en el esfuerzo por comprender al otro desde dentro, en sus propios términos. Es valorar la increíble pluralidad de formas en que la vida humana ha buscado y encontrado sentido. O sea que es un historicismo que, en lugar de anular la verdad, nos invita a entender las verdades de los otros en su contexto. ¿Es un matiz? Importante, sí. Y a pesar de todas estas ideas tan potentes, parece que Dilthey dejó una obra un poco dispersa, ¿no? Como inacabada. Incluso una fuente lo describe como un extraño y misterioso hombre viejo para sus propios discípulos. Esa fragmentaria es hasta coherente con su filosofía de la vida como algo que fluye, que no se deja encerrar del todo en un sistema. Pero su impacto, aunque a veces subterráneo, fue enorme. Influyó directamente en pesos pesados del siglo XX. Max Weber, por ejemplo, tomó su concepto de Verstehen como base para su sociología comprensiva. Martin Heidegger, en Ser y Tiempo, parte explícitamente de la hermenéutica y la historicidad de Dilthey, aunque luego las lleva por otros derroteros ontológicos. Hans-Georg Gadamer construyó toda su hermenéutica filosófica en un diálogo constante y crítico con Dilthey. Y en España, Ortega y Gasset bebió muchísimo de su filosofía de la vida y de la razón histórica. Vamos, que toda la fenomenología y la hermenéutica del siglo XX
le deben un montón. Y si miramos a nuestro presente, más de 100 años después de su muerte, siguen vivas sus ideas. ¿Nos sirven para algo hoy en día? Yo creo que sí, totalmente. Piensa, por ejemplo, en su crítica al reduccionismo cientificista. Hoy en día vemos intentos constantes de explicar fenómenos humanos supercomplejos, la conciencia, la moral, el arte, únicamente a través de la neurociencia, la genética o los algoritmos. Dilthey nos recuerda que esas explicaciones causales, el Erklären, son útiles, claro que sí, pero que nunca agotarán la dimensión del significado, de la Erlebnis, de la comprensión, Verstehen, que es esencial para captar lo humano en su totalidad. Nos alerta contra esa tentación de reducir la riqueza de la vida a puros mecanismos o datos. Es un buen aviso, ¿sí? Y me pregunto qué diría de la era digital. ¿Cómo aplicamos esa comprensión profunda a la avalancha de información que nos llega por redes sociales, blogs, vídeos, todo tan rápido, tan fragmentado? Es un desafío tremendo, sin duda. Pero las herramientas de Dilthey justamente nos invitan a eso, a no quedarnos en la superficie de los datos, de los clics, de los me gusta. Nos empujan a buscar el significado que hay detrás de un tuit viral, a comprender el contexto humano, emocional, cultural en el que se genera un meme o un discurso en la red. Exige un esfuerzo hermenéutico, interpretativo, para no ahogarnos en la información sin llegar a entenderla de verdad. Curiosamente, incluso la inteligencia artificial, que intenta procesar el lenguaje natural y las emociones humanas, está, a su manera muy técnica, enfrentándose a problemas de interpretación del significado que Dilthey ya planteó hace más de un siglo. Y su defensa de las humanidades. ¡Qué necesaria hoy! Fundamental. En un mundo tan obsesionado con la utilidad inmediata, con las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, Dilthey nos recuerda que las ciencias del espíritu, historia, filosofía, literatura, arte, no son un adorno ni un lujo prescindible. Son absolutamente esenciales para comprendernos a nosotros mismos, para entender al otro, para desarrollar el pensamiento crítico, la empatía. Son la base del autoconocimiento individual y colectivo. Y por tanto, son cruciales para construir una sociedad más reflexiva, más crítica y, en definitiva, más humana. Además, sus ideas siguen teniendo aplicaciones muy prácticas en la investigación cualitativa en ciencias sociales, en ciertas terapias psicológicas centradas en la narrativa, en la interpretación de leyes o de textos literarios y, como decíamos antes, en el diálogo intercultural. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran herencia de Wilhelm Dilthey después de este repaso, ¿qué destacaríamos? Nos queda la imagen de un pensador que se batió el cobre por validar una forma de conocimiento, la comprensión, Verstehen, tan vital para lo humano como la explicación, Erklären, de la ciencia. Defendió que las humanidades tienen su propia dignidad, su propio rigor, que no son una ciencia de segunda. Exacto. Su gran legado es haber legitimado epistemológicamente las ciencias del espíritu. Nos dio herramientas conceptuales que siguen siendo valiosísimas. Esa distinción Erklären, Verstehen, la centralidad de la Erlebnis, la idea de la vida como un todo dinámico y la historicidad radical del ser humano. Insistió hasta la saciedad en que el rigor en las humanidades pasa por interpretar cuidadosamente el contexto, por reconstruir el sentido con empatía, por tomarnos en serio la dimensión histórica. Nos recordó que para entender lo humano hay que partir de la vida misma, en toda su complejidad, con sus sentimientos, sus voluntades, sus pensamientos, y no desde una razón abstracta y desencarnada. El hombre solo se comprende a sí mismo a través de la historia. Esa frase lo resume casi todo. Y nos deja, como siempre hacemos aquí, una pregunta para darle vueltas. Dilthey basó su método en estudiar las expresiones objetivadas de la vida, libros, leyes, arte, cosas que, mal que bien, perduran. Pero hoy, una parte enorme de nuestra expresión como humanos es digital, es masiva, interactiva y, sobre todo, es increíblemente efímera. Pensemos en las historias de Instagram que duran 24 horas, los chats que fluyen sin parar, los memes que nacen y mueren en cuestión de días. ¿Cómo afecta esta fugacidad radical a nuestra capacidad para lograr esa comprensión histórica profunda de nosotros mismos y de nuestro tiempo, que Dilthey veía tan vital? ¿Qué significa hoy comprender una vida que se expresa de forma tan volátil, tan fragmentada, tan líquida en la red? Ahí queda la reflexión para cada uno.